Hechos 19:2 dice la palabra de Dios así, dice, les dijo Pablo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Aleluya. Tenemos que predicar el mensaje completo de Cristo para nosotros. Hoy en día la iglesia por todo el mundo no ha querido creer todo el consejo de Dios, sino una parte. Muchas iglesias en el mundo, católicos y protestantes, anulan la idea del bautismo del Espíritu Santo que se recibe con la evidencia de hablar en lenguas. Dios ha provisto para su pueblo, ha provisto un poder sobrenatural. Y realmente Dios ha provisto ese poder sobrenatural porque también hay un ataque sobrenatural sobre el cristiano. Hay momentos donde no se siente la presión del enemigo, pero habrá momentos donde necesites algo sobrenatural. Aleluya. Porque Dios es sabio. ¿Para qué? Darles a ellos algo más que simplemente recibir a Cristo como Salvador personal y nacer de nuevos. Aunque nacer de nuevo o nacer de lo alto es el milagro más grande que existe, porque incluye salvación. A pesar de ello, Dios también nos da algo posterior, una experiencia posterior. El nuevo nacimiento es una experiencia, es práctica, no es solo teoría. El nuevo nacimiento es algo real, no solamente algo que se aprende en el tablero, porque se aprende en el tablero, pero también se experimenta en una forma real. Alabado sea el nombre de Jesús. Uno no puede avanzar en el tema bíblico, no puede avanzar a menos que vaya leyendo y aprendiendo y experimentando. Es necesario la experimentación. Es necesario la práctica. Un ingeniero que no tiene práctica no es contado como un buen ingeniero. Simplemente teoría. Hasta que no tenga práctica, no es un buen ingeniero. Lo mismo nosotros como cristianos, hasta que no vivimos o experimentamos algo que Dios nos permite experimentar, no somos más cristianos teóricos. Pero Dios nos ha dado esa experiencia posterior al nuevo nacimiento, que es el bautismo del Espíritu Santo. El nacimiento nuevo o el nacimiento en el Espíritu es producto de una acción del Espíritu Santo en nosotros. Pero indudablemente que esa acción del Espíritu Santo en nosotros se produce cuando nosotros iniciamos un proceso o iniciamos un movimiento hacia Dios. Porque sin iniciar ese movimiento ante Dios, Dios no puede hacer absolutamente nada.
¿Cuántos aquí han nacido nuevos? Pero fuera de ese nuevo nacimiento, mediante el cual sentimos que nuestras vidas han cambiado, Dios sabe que vamos a tener que probar en el camino de la vida, en el camino del cristianismo, vamos a tener que experimentar algunas cosas fuertes. Vamos a tener que experimentar algunas luchas sobrenaturales. ¿Cuántos alaban al Señor? Que ni lo tenemos calculado. Y para ello necesitamos ese poder adicional que Dios le regala a su iglesia, que es el bautismo de poder. Es un bautismo de poder. Es que Dios nos sumerge en ese poder del Espíritu Santo. O sea que tanto en el nuevo nacimiento como en el bautismo del Espíritu Santo, el que está obrando es el Espíritu Santo. Pero obra en forma progresiva o continuada. No todo se recibe el día que nosotros nos arrepentimos. Esto no es algo adicional. Muchos en su posición de autosuficiencia dicen, bueno, soy cristiano, listo, no necesito más nada, pero no han leído bien la Biblia, que sí se necesita el poder del Espíritu Santo. Todos estos cristianos que reciben el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lengua, en el mundo se llaman cristianos pentecostales o carismáticos. Pentecostales o carismáticos. Son aquellos cristianos que creen que Dios nos ha dado un poder adicional mediante el cual nosotros hacemos que el Espíritu Santo se mueva en nuestra vida y que lo activamos mediante el hablar en lenguas. Aleluya. El orar en lenguas no es algo como vanidad, es un trabajo. Es un trabajo que la mayoría de la iglesia no quiere hacer. Y muchas veces nosotros mismos nos vemos afectados por el medio ambiente y consideramos que el hablar en lengua, bueno, por épocas, pero es algo que se necesita cada día. Hablar en lenguas es idéntico a orar en lengua. Hablar en lengua no significa ser profesor de idiomas. Hablar en lenguas es orar en lenguas. Léelo conmigo en 1 Corintios 14, a la derecha de Hechos. Primera de Corintios 14, 15. ¿Cómo dice? Dice, ¿qué pues? Dice Pablo, oraré con el espíritu, eso es orar en lenguas. Pero oraré también con el entendimiento, eso es orar en el idioma natal. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. En el anterior versículo, el 14:14, explica otra cosa. Dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, aunque mi entendimiento quede sin fruto. O sea, cuando nosotros oramos en lengua desconocida, escuche bien, ahí está diciéndolo Pablo de una forma exacta. En el verso 14:14 dice, si yo oro en lengua desconocida, ¿desconocida para quién? Para mí mismo. ¿Está entendiendo? Muchos no hablan en lenguas porque piensan que ellos tienen que hilvanar palabras o algo así. No. Ahí dice, pero si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. O sea, yo no entiendo. Usted cuando ora en lenguas no tiene por qué entender lo que usted está diciendo, a menos que haya una interpretación, pero tenemos que explicar algo. La interpretación no es lo importante de las lenguas. Lo importante de las lenguas es hablar lenguas y recibir el poder.
recibir la fuerza para seguir adelante, que la vamos a necesitar. La vamos a necesitar. Es mejor que esa fuerza venga de Dios y no de nosotros mismos. Porque es poco lo que nosotros podemos aportar. Pero si nosotros oramos en lengua desconocida, como dice ahí Pablo, en 1 Corintios 14, porque si yo oro en lengua desconocida, yo oro en lengua desconocida para mí. Dice, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. O sea, la cosa más rara del mundo. Una persona que ora, no sabe lo que está diciendo y está orando. ¿Verdad? ¿Ah? ¿Sí entiende eso? Dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, que es lo importante, porque mi espíritu se alimenta. Aunque mi entendimiento quede sin fruto. La palabra, aunque mi entendimiento quede sin fruto, quiere decir, aunque mi mente no comprenda. Aunque no comprenda lo que estoy diciendo. Yo lo que comprendo es que cuando hablo lengua, me edifico. Pero lo que no comprendo es qué estoy diciendo. Ni interesa lo que estás diciendo. Otra cosa es la oración en lengua con su interpretación. Esa es otra cosa, otra historia. La mayoría de cristianos que hablan lengua piensan que hablar en lenguas es hablar en lenguas en la iglesia, para que alguien la traduzca. Y los bautistas normalmente dicen, si no hay intérprete, que se calle. ¿Verdad? Porque no han comprendido el asunto. Y lo mismo, si tú no lo comprendes, vas a ser paralizado completamente. Pero muchos de estos bautistas dicen, le prohíbo hablar en lengua. Hay muchas iglesias presbiterianas, evangélicas, donde se prohíbe hablar en lengua. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. Han votado miles de personas de iglesias porque hablan en lengua. Le hemos dicho que no hablen lenguas. La persona tiene que retirarse. Ellos dicen, le prohíbo hablar en lengua. Lo que dice la palabra en 1 Corintios 14:39. Ahí mismo. Así que, hermanos, procurad profetizar. ¿Y qué más? Y no impidáis el hablar en lenguas. ¿Y ve? No impidáis el hablar en lengua. Lea conmigo, teniendo en mente ese versículo. El 14:6, léalo también. Dice, ahora pues, hermanos, si voy a vosotros hablando en lenguas, dice Pablo, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? ¿Ah? Entonces muchos bautistas y evangélicos no pentecostales cogen este texto para decir, si no hay intérprete, cállese. Porque dice, ¿de qué me aprovecha hablar en lengua si no doy un sonido comprensible? Pero lo que está diciendo Pablo allí es lo siguiente: si yo voy a hablar en lenguas públicamente para que ustedes me oigan hablar y no hay intérprete, pues cállese. Cállese quiere decir, hable solo para con Dios. Es decir, hablar en lengua solo. Usted está escuchándome predicar ahora, usted puede estar orando en lenguas en su mente. Porque así vamos a tener una iglesia de poder. Si todos aquí comenzamos a hablar en lenguas, en nuestra casa y aún en la iglesia, vamos a tener miles de convertidos. Necesitamos levantar un ejército de gente que crea que orar en lengua tiene poder. La oración en lenguas tiene un poder contra las fuerzas del mal. Tiene un poder especial las lenguas para edificar la vida del creyente. Edificar desde el punto de vista espiritual la vida del creyente. Si yo trato de edificar mi vida con mis propias manos, no lo voy a conseguir. Yo tengo que edificar mi propia vida
con las ideas de Dios, aunque son raras. Yo acepto en esta mañana que es raro que usted le diga a un cristiano: mira, ora en lengua para edificar tu vida espiritual. Suena raro. Y lo peor del caso es que le decimos a la persona, aunque usted no entienda lo que diga, como Pablo dijo en el versículo 14, aunque usted no entienda lo que diga, usted ora en lenguas. Ora en lenguas. Porque la oración en lenguas es un contacto directo con el Señor. Imagínense que muchos católicos o adventistas, cristianos, que se encuentran equivocados en esta área, ellos piensan que cuando Jesús dijo en Marcos 16:17, dijo: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Creen que esa expresión, hablarán nuevas lenguas, se refiere a que si nosotros creemos en Jesús, vamos a recibir un don especial para dominar varios idiomas. O sea, hablarán nuevas lenguas. Supuestamente, dicen ellos, para que tú puedas predicar en la India, en Arabia, en Inglaterra. Pero eso no es así. ¿Sí me entienden eso? O sea, la expresión Marcos 17, Jesús dijo: el que creyere echará fuera demonios, hablará nuevas lenguas. Entonces, el intérprete teórico que no ha experimentado la verdad, simplemente lo interpreta así: hablará nuevas lenguas, ya. Eso quiere decir que los predicadores van a tener 2 o 3 idiomas como un don de Dios para que hablen en lenguas y lleven el mensaje a otras naciones. Pero eso no es el significado. Parece ser, porque la expresión hablarán nuevas lenguas parece que estuviera diciendo hablarán idiomas, lenguas o idiomas. Pero no se refiere a eso. Y uno puede entender la verdad no solo en ese versículo, porque tenemos que aceptarlo, que la expresión hablarán nuevas lenguas puede significar muchas cosas. Amén o no amén. Y es probable que un cristiano aprenda 3 idiomas. Voy a estudiar inglés, voy a estudiar francés, y que vaya y predique en Inglaterra y en Francia. Pero eso no es lo que dice ese versículo. Si un predicador estudia francés y va a Francia y predica, no es que está hablando en lenguas de lo que dijo Jesús. Simplemente está predicando el evangelio en otro idioma y estudió. Yo no conozco la primera persona que domine otro idioma y no haya estudiado nada. Aunque de pronto salió hablando inglés. They also have a hub. ¿Usted no estudió? No, nada. Ahí en el recreo. Eso no existe. Eso sería algo anormal. Porque lo de Dios es a través de la educación y el aprendizaje. Si no es a través de la educación y el aprendizaje, entonces es un demonio. Porque Dios no va a permitir que tú aprendas un idioma sin estudiarlo. Hay gente que dice mentira: no, hermano, yo tengo una unción especial para el inglés. Sin estudiar inglés ya lo hablo. Mentira. Puede que tenga más capacidad, pero tiene que estudiarlo. Amén o no amén. Es lo mismo que multiplicar y sumar y restar. Nadie va a saber eso desde la cuna. Si un niñito de 6 meses, alguien tiene niñito de 6 meses por aquí, en la casa, si usted lo ve que llega esta tarde y le da el tete y el pelado te dice 2 por 3, 6, hermano, láncese al baño, tírese. Porque eso no es posible. Sí puede suceder, pero ya es un demonio que está hablando. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hay en la India algunos niñitos como de 8 años que salen con un cuento de que cuentan historias y saben esto y saben lo otro. Eso es la posesión de un demonio. Aleluya. Pero el hablar nuevas lenguas que dijo Jesús, léalo conmigo, Marcos 16. Tenlo en mente ahí. El 16-17 dice: y estas señales seguirán a los que creen.
dijo Jesús a los que creen en Él. Primero, en mi nombre echarán fuera demonios. Bueno, eso es producto de otro mensaje, porque muchos cristianos no creen en lo que dijo Jesús. Jesús dijo, echarán fuera demonios. No creen en eso. El segundo, hablarán nuevas lenguas. No, eso se refiere a que el predicador aprende inglés y predique en Inglaterra. Eso es mentira. No se refiere ahí a eso. ¿Cómo lo sé yo? Porque la Biblia lo dice en 1 Corintios 14, otra vez volvemos. En el 1 Corintios 14, 2, mira cómo dice, porque el que habla en lenguas, o sea, el que ora en lenguas, dice, no habla a los hombres. Ahí está la revelación. ¿Sí la captaron? O sea, si yo aprendo inglés para predicarle en inglés a otra persona, sí le estoy hablando a los hombres. ¿Verdad que sí? Pero aquí dice, aquí revela lo que es el hablar en lengua. El hablar en lengua dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. O sea, cuando tú te pones a hablar o a orar en lenguas, que es lo mismo, cuando oras en lengua, estás orando a Dios. Y de acuerdo a cuánto ores en lenguas, es proporcional a cuánto eres edificado. Si tú oras en lengua 1 minuto, tienes 1 minuto de edificación. Si oras en lenguas 30 minutos, tienes 30 minutos de edificación espiritual. Es decir, le das lugar al Espíritu Santo a que trabaje 30 minutos en ti, que es mucho más que 1 minuto. Si tú a un cirujano no le das sino 2 minutos, lo que te puede arrancar es un lunar. Pero si le das media hora, te pone silicona. ¿Ah? El mensaje cogió por otro lado, ¿verdad? No, por ahí no era. Aleluya. Entonces, el que habla en lengua, porque muchos de ustedes no hablan en lengua porque tienen como miedo. Eso es como raro. ¿Será eso brujería? No, al contrario, brujería es no hacerlo. Porque lo de Dios es lo puro. Esto suena raro, pero es verdad. Esto suena extraño, pero es poderoso. Suena como que no fuera, pero es. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea Jesús. Aleluya. Hay que volver al Pentecostés. El Pentecostés es una experiencia posterior a la salvación. La salvación es hoy, el Pentecostés es mañana. Son experiencias diferentes. La una es para salvación, la otra es para recibir edificación y poder y para unción para predicar. Aleluya. De hecho, el Señor Jesucristo prohibió predicar si no estaba bautizado en lenguas. Si no era alguien que oraba en lenguas, no puede predicar. Así que todos los predicadores que me están escuchando y que predican y nunca han orado en lengua, están en desobediencia. Porque el Señor les dijo a ellos claramente, a los 500 hermanos les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. O sea, cuando yo oro en lengua soy investido de poder. Porque hay muchas teorías al respecto. Muchas personas dicen, no, es que yo recibo el poder cuando el Señor me bautiza, pero ya quedo con poder. No es así. ¿Cómo es entonces? Cuando usted recibe el poder del Espíritu Santo y comienza a orar en lenguas, recibe la puerta abierta para recibir poder. Pero usted va a recibir poder o edificación espiritual en la medida que usted ora en lenguas. Aleluya. Con tiempo. La oración
tiene que ver con tiempo. Porque hay muchos que dicen, no, hermano, no importa la oración que tú hagas, es la calidad de la oración. Eso no es verdad, completamente. Sí es verdad que la calidad influye, pero también la cantidad de tiempo es muy importante. Por más bonita que sea una oración de 1 minuto, no va a agradar a Dios. Dios quiere que le demos tiempo en la oración. Jesús se lo dijo a sus discípulos cuando ellos estaban en Getsemaní. Dijo, no habéis podido orar ni tan solo 1 hora. Ni tan solo 1 hora. Un hombre de Dios escribió un libro, Ni tan solo 1 hora, en el cual él dice que el mayor ministerio de todos es la oración y en lenguas. Alabado sea el nombre de Jesús. Ni tan solo 1 hora. No sé, si nosotros no hacemos el esfuerzo de buscar tiempo durante el día para orar, vamos a tener problemas. Y vamos a comenzar a pensar cosas falsas. Vamos a comenzar a pensar que ese loco que habla en lengua, eso no es de Dios. Vamos a comenzar a pensar cosas que no son de Dios y las vamos a aceptar. Esto es como mejor es un día en la casa de Dios. A ver, cántalo conmigo. Que 1000 años lejos de Él. Anhelo un rincón en la casa de Dios. Que todo el palacio, aleluya, que todo el palacio, una vez más, mejor es un día en la casa. A ver, no se escucha su voz. Que 1000 años lejos de Él. ¿Cuántos